miles de preguntas acerca de Canadá. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cómo es vivir aquí? ¿Cómo es la comida? ¿Venden drogas? ¿Es fácil ligar en Canadá? Esas preguntas y más voy a estar respondiendo en el videito de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Joche. Bienvenidos a mi canal. Vivo en Canadá y me gusta subir videos sobre mi vida en general. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. Y quédense hasta el final porque el chismecito se viene bueno. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos mis seguidores en Instagram por su apoyo a este videito. Si tú también quieres ser parte de este tipo de contenidos, te invito a que me sigas en mis redes sociales. De diario subo contenido sobre Canadá y mi vida en general. Así que pues vamos a responder el mayor número de preguntas que se pueda y las voy a estar enumerando de algún lado de la pantalla, ¿ok? Ok, primera pregunta. ¿Cuál es la mejor época para visitar Canadá? En definitiva, yo diría que es el verano, iniciando por ejemplo junio hasta agosto o septiembre. La gente es como más feliz, no usas mucha ropa y puedes hacer más actividades al aire libre y hay más como personas para conocer de todo el mundo. Entonces yo voto por siempre el verano es lo mejor. Ok, segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor época del año para viajar? ¿Qué lugares turísticos son más interesantes para visitar? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, como había dicho, el verano. ¿Y qué lugares turísticos? Va a depender mucho de a qué ciudad vayas. Tenemos 5 ciudades importantes en Canadá. Uno puede ser como Toronto, Montreal, Vancouver, Quebec y Calgary, ¿no? Entonces cada uno depende de a dónde vayas. Y te voy a dar un ejemplo por cada ciudad, ¿no? Por ejemplo, Toronto, donde yo me encuentro, yo te recomiendo mucho ir a la CN Tower. Ese es uno de los lugares más icónicos. Por ejemplo, en Vancouver, el Parque Stanley, por lo que escuché, tiene unas buenas reseñas, entonces también es un buen lugar para ir. En Quebec... ¡Ay! Espera. En Quebec es una ciudad pues ya más como francés, entonces yo recomiendo ir al Quartier Petit Champlain. No sé, a ver, esperen. Algo así como... Quartier Petit Champlain. Quartier Petit Champlain, en francés. Y en Montreal tenemos la Basílica de Notre Dame. Y en Calgary yo te recomiendo ir al Museo Militar de Military Museum. Obviamente hay más lugares que visitar en cada ciudad, pero yo lo estoy dando de una manera muy general. Escríbeme en los comentarios si tú has visitado alguno de estos sitios. Ok, pregunta número 3. Me quiero ir a vivir a Montreal, ¿cómo le hago? Ok, hay muchas cosas que hay que checar antes de irse a vivir a otro lado, pero creo que te puedo recomendar estas 3. Número 1, checa presupuestos de los aeropuertos. Hay veces que llegar a los aeropuertos de las grandes ciudades puede salir un poco más caro que si vas a los aeropuertos más pequeños. Entonces primero checa y compara precios, ¿no? Número 2, debes de saber un poquito de francés, yo te recomiendo, ya que al menos en Montreal el 60% de las personas hablan más como francés y el otro 40% sería inglés, pero los dos idiomas son oficiales. Y número 3, ¿cuánto tiempo planeas quedarte a vivir? ¿No? Puedes quedarte a vivir así sea como 6 meses o para siempre, entonces tienes que tener muy en cuenta cuánto tiempo y de esa manera puedes saber si vienes como a trabajar, a estudiar o a vivir simplemente como turista. Entonces, pues con esos 3 consejos creo que se puede tomar una mejor decisión. Ok, pregunta número 4. Bueno, aquí puse como 44, pero bueno. Ok, pregunta número 4. ¿Qué ciudad me recomendarías para visitar en Canadá y por qué? No es porque viva acá, pero la verdad yo recomiendo mucho visitar Toronto, ya que tiene muchas ventajas. Número 1, es un país muy multicultural. Eso quiere decir que puedes encontrar muchas cosas sobre tu propio país. Personas, comidas, objetos, es demasiado diversificado. Y número 2, no necesitas mucho el inglés o el francés, ya que al ser tan multicultural, realmente puedes encontrar hasta personas que hablen tu mismo idioma. Entonces, eso está muy padre, la verdad. Y número 3, hay muchas actividades que hacer. Yo recomiendo rentar un coche si es que vienes como turista para que puedas disfrutar todos los alrededores de Toronto, principalmente, y no solamente quedarte en el centro. Ok, pregunta número 5. Lo que más te gusta de estar ahí, su clima, su comida, lugares bonitos, precios, jajaja. Yo creo que me gusta todo. Bueno, el clima, no tanto. De ahí en fuera la comida es muy diversa y deliciosa y hay muchos spots para como tomarse fotos en áreas verdes. Manita arriba si quieres un video explicando los mejores spots para tus fotos de Insta. Siguiente pregunta, comida.
bueno, creo que fue como pregunta, ¿comida? Al menos el 50% de las personas de aquí son como extranjeros o han nacido fuera del país, por lo que la multiculturalidad en los platillos es muy variada y eso hace que encuentres todo en un solo lugar, desde comida demasiado barata hasta restaurantes con estrellas Michelin. Realmente encuentras comida 24/7 y hasta puede que llegues a encontrar alimentos en la madrugada. Pregunta número 9. ¿Con cuánto dinero crees pudieras subsistir en Canadá un par de semanas? Bueno, cabe como definir cuántas semanas, pero voy a darte un ejemplo para más o menos tener una idea. A lo mejor 4 semanas, que podría ser casi un mes a lo mejor. Entonces, pues bueno, renta número 1 varía entre los $600 a los $1,500 por mes, aunque puede ser más. Y si quieres algo menor también, pero obviamente las condiciones no creo que sean tan cómodas, pero bueno. En comida, supongamos que sales todos los días y te gastas $30 en el restaurante, supongamos, ¿no? Y que lo demás decides como gastar menos de $30 o decides hacer un súper y comer en casa, ¿no? Entonces, si sales todos los días por $30, 30 días, creo que te está saliendo unos $900 al mes. Más si sales, por ejemplo, menos de 30, unos $15, a lo mejor te está saliendo unos $450 por mes. En transporte, por un pasaje te sale en $3.25. Si lo usas, supongamos 2 veces al día, te estaría saliendo al mes $195. Y bueno, finalmente esto ya varía de cada persona, pero quieres comprar souvenirs, quieres comprar recuerdos, quieres comprar ciertas como objetos, entonces supongamos que gastas unos 150 a unos 500 o más dependiendo de cada persona. Eso más aparte de tus vuelos, que eso ya dependerá de cada persona, y más aparte cualquier percance que te pueda suceder donde tengas que desembolsar otro monto más, ¿no? Yo creo que en general unos $2,500 al mes a lo mejor, y la verdad es que me estoy yendo muy justa. Entonces, eso es solamente como un precio promedio. Pero la realidad es que en lo que más se gasta, al menos en Canadá, es en restaurantes y en comida. Siguiente pregunta. ¿Es cara la renta? Yo creo que eso depende de cada persona. Número 1, qué tanta comodidad quieras, o del otro lado, qué tanto estás dispuesto a aguantar. Entonces, el precio dependerá mucho a lo mejor de 5 factores. Número 1, zona del lugar. Si es un departamento o si es una casa. Si es nuevo o si ya lleva varios años. Si es en el basement, que es abajo, como en el sótano, o si es como normal, ¿no? Y también cuántas personas estarán viviendo en ese lugar. Entonces, mi recomendación cuando estás iniciando es no buscar estar en zonas muy céntricas, porque eso es lo más caro. Entonces, busca compartir con roomies, como había mencionado en mi video anterior. Después, cuando empieces a crecer un poquito más de dinero y también tu estilo de vida, podrás darte mejores lujos. Siguiente pregunta, ¿dónde venden drogas? Ok, específicamente en Ontario, a partir del 2018 se hizo legal el consumo de cannabis, que se conoce también como weed, marihuana y todo eso. Lo que sea drogas duras y todo eso no tengo conocimiento y según yo todavía no sigue siendo legal, pero no sé. Entonces, pues bueno, lo que es el cannabis, se creó una tipo como licencia que cada persona y cada establecimiento debe de tener. Bueno, no cada persona. Cada establecimiento que se dedique a vender ese tipo de productos tiene cierta licencia que debe de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, pues es de fácil acceso y realmente puedes encontrar cannabis en todas sus presentaciones. Y para que vean que no les miento, les voy a enseñar justo ahorita en donde estoy, en donde puedo encontrar un establecimiento de cannabis como si fuera un Oxxo. Y bueno, nos vamos a ir a mi Google Maps. Voy a abrir literal mi dirección en donde estoy y voy a escribir cannabis para que veamos qué tan cerca estoy. Como pueden ver, tengo varias opciones y hay demasiadas tiendas. Entonces vamos a ver la más cercana que tengo, que es a 5 minutos. Realmente está muy cerca. La segunda que tengo cerca está a 10 minutos en bus y 10 minutos caminando. La siguiente la tengo a 10 minutos en bus y igual 10 minutos caminando. Y la cuarta sería... ya no tengo batería. A 10 minutos también aproximadamente caminando. Entonces realmente las tengo muy cerca y como pueden ver tengo todas muy cerca una de otra. Entonces tengo para dónde elegir más o menos. ¿Qué te animó a irte para allá? Al principio creo que solamente planeaba venir aquí como turista y solamente como viajar y ver qué onda. Pero es que la verdad es que me acostumbré
muy rápido desde el comienzo que realmente como que me gustó y decidí quedarme por más tiempo, y ahora ya casi vamos por el siguiente año aquí. Un video de un día normal en tu vida en Canadá. Escríbeme un corazoncito coreano si es que quieres que suba un video específicamente de lo que he estado haciendo en un día en verano. ¿Dónde se consiguen tenis? Hay muchas tiendas de deportes, por ejemplo conocemos las más normales como Adidas, Nike, Champs, también están Sport Chek, Sporting Life, ATR Sports, pero si quieres sneakers como más exclusivos y que solamente son de un producto, una venta, yo te recomiendo 3 tiendas, que una se llama Plus, una se llama Groovy y Capsule. Trámite para conseguir visa si es que aplica. En uno de mis anteriores videos ya les había explicado de cuál era la posición de México para entrar a Canadá. Si aún no lo has visto, voy a dejar el link para que te... Si aún no lo has visto, voy a dejar el link a ese video para tener más información. En general, no hay una visa de turista para mexicanos. Se ocupa otro tipo de trámite y otro tipo de documentación, lo cual es muy sencillo de hacer. La siguiente pregunta, ¿es difícil ligar allá? Es una muy buena pregunta, pero no sé por qué no sé ligar. Depende de la personalidad, pero hasta lo que he visto no es difícil. Al contrario, el canadiense o la canadiense son como más liberales, más amigables, entonces si tú eres una persona un poquito extrovertida, creo que te vas a desenvolver muy bien. Hay maneras de encontrar personas con la misma personalidad. Además, conocer personas aquí es muy sencillo por medio de, obviamente, apps, fiestas, hay eventos, incluso hay como eventos específicos solamente para conocer personas, entonces no es tan difícil. Y bueno, si además quieres saber acerca de trabajar en Canadá, voy a hacer una parte 2 de preguntas y respuestas. Recuerda picar en el botón de suscribir para que YouTube te envíe más videos relacionados a Canadá y puedas conocer más acerca de cómo trabajar en Canadá, qué páginas recomiendo, cuánto se puede ganar en Canadá y si trabajar es diferente a México. Eso y más lo podría estar respondiendo en una segunda parte. Y recuerda también activar la campanita de la notificación para que YouTube te notifique cuando haya subido la parte 2. Si te gustaría hacer una pregunta, la puedes dejar en la cajita de la descripción. O si no, también me puedes enviar un mensaje directo en mi Instagram si es que no quieres hacer la pregunta pública. Gracias por verme y te muestro estos 2 videos para saber cómo inmigrar a Canadá y vivir en Canadá. Corazoncito si es que llegaste hasta aquí.